Hola, nos da mucho gusto poder ver que estás nuevamente con nosotros en estos tiempos devocionales. Estamos hablando acerca de decisiones que agradan a Dios. Entonces vamos a iniciar con una oración para que Dios nos muestre más sobre qué es lo que a Él le agrada. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos estás enseñando cada día más acerca de ti, acerca de lo que te agrada, de cómo podemos ser más parecidos al Señor Jesús. Señor, deseamos que en este momento también tú nos muestres más. En el nombre del Señor Jesús, amén. Hemos estado hablando ya desde el día 19 de estos devocionales acerca de la lengua. Hablamos acerca de qué es lo que Dios siente o cómo actúa Dios a los que se quejan. ¿Qué son los chismes? ¿Cómo puedo con mi boca ayudar a otros? Hemos estado hablando también desde hace unos días sobre el versículo en el que hemos estado meditando de usar correctamente el nombre de Dios o, como dice la Biblia, vamos a leerlo. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y hemos estado pensando acerca del nombre de Dios y del uso correcto de mi lengua. Entonces, el día de hoy queremos responder la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo tener sabiduría al hablar? Una persona sabia es aquella que sabe algo y lo usa de manera correcta. No necesariamente quiere decir el que sabe mucho de algunas cosas o de todo, sino aquel que conoce algo y lo usa de manera correcta. Entonces, ¿cómo puedes tener sabiduría al hablar? Pues obedeciendo la palabra de Dios. Que lo que Dios te ha dicho, tú lo puedas poner en práctica y decir, Dios, si tú has dicho esto, yo lo voy a hacer. Y podríamos cerrar aquí nuestro devocional pidiendo la ayuda de Dios para hablar correctamente. Pero vamos a ver un poquito qué es lo que dice la Biblia de cómo puedo yo tener sabiduría al hablar. Bueno, el versículo en el que estamos pensando, en Éxodo 20, versículo 7, forma parte de los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel cuando estaban enfrente del monte Sinaí. Así es que vamos de aquí en adelante a hablar un poquito más y cada vez en referencia a los 10 mandamientos. Entonces te vamos a dejar el enlace para que tú veas y vayas a la lección que ya tenemos lista en Facebook y en YouTube respecto del tercer mandamiento, porque este versículo que acabamos de leer es el tercer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Te parece si lo leemos una vez más? Dice así, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En esa lección de la que te estoy hablando, hablamos mucho más acerca de este mandamiento y de lo que significa. En esa lección, y junto con las demás, te vas a dar cuenta que los 10 mandamientos que Dios dio están divididos en dos partes. Los mandamientos que tienen que ver respecto a mi relación con Dios y los mandamientos que tienen que ver con mi relación con otras personas. Y están resumidos esas dos, la relación con Dios y la relación con otras personas en 10 mandamientos. Entonces, voy a leer uno de los mandamientos que Dios dio y que tiene que ver con la lengua. Pon atención, dice así, es el mandamiento 9. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así es que de manera directa, 2 de los 10 mandamientos hablan acerca de la lengua. Uno dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y eso tiene que ver con lo que yo hablo acerca de Dios o cómo uso el nombre de Dios. Y el otro mandamiento, el número 9, tiene que ver con lo que yo hablo con otras personas. Entonces, ¿crees que a Dios le interesa cómo hablas y la manera en que hablas? Claro que sí, a Dios le interesa. Y no está solamente en Éxodo, sino está a lo largo de toda la Biblia, la manera en que hablamos y cómo le agrada a Dios. Entonces,
¿Cómo puedo tener sabiduría al hablar? Bueno, pues necesitas leer la Biblia, conocer a Dios, conocer el nombre de Dios, qué significa y qué me enseña de Dios. Porque cada vez que encontramos en la Biblia un nombre de Dios, aunque Dios tiene un nombre, pero hay muchas maneras de referirse a Dios, vamos a conocer un poco más a Dios y que puedo aprender más acerca de Dios. Yo quiero leerte, casi al final de la Biblia, hay una carta escrita por un hombre que se llamó Santiago. Y Santiago habló de la sabiduría, es decir, de qué es lo que yo conozco de Dios y cómo lo puedo usar. Pero Santiago usó muchas palabras, él escribió muchas palabras hablando sobre la lengua. Y yo quiero que leamos Santiago 3, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces con la lengua. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí Santiago está diciendo que todos nosotros cometemos ofensas con la manera en que hablamos. Puede ser ofensas a Dios, como lo vimos en el tercer mandamiento, o puede ser ofensas hacia los demás, como lo vimos en el 9º mandamiento. Ahora, el 5º mandamiento habla sobre los padres y ese mandamiento también tiene que ver con la manera en cómo le hablamos a los papás. El versículo 9, fíjate lo que Santiago dice de la lengua. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre. Es decir, hablamos bien de Dios. Dios, gracias. Dios, te quiero. Dios, te amo, te alabo, te adoro. Y fíjate, Santiago dice, y con esa misma lengua, con ella, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, puedes usar tu lengua para decir cosas buenas de Dios, pero te puedes voltear con los demás y hablar mal a los demás. Y eso Dios lo dejó prohibido en los 10 mandamientos. Versículo 10, Santiago dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, hablar bien y hablar mal. Y Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Dios nuevamente está enfatizando el uso correcto de la lengua, tanto para Dios como para los demás. Entonces, nuevamente, te invitamos a que vayas a esa lección, a que la veas, la analices, vayas a la lección número del 5º mandamiento también y a la lección del 9º mandamiento para que tú puedas conocer un poco más cómo puedes tener sabiduría al hablar. Pero todo esto se puede resumir de la siguiente manera. Necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús fue un hombre aquí en la tierra. También fue Dios, completamente hombre y completamente Dios, quien nunca ofendió con su boca. Mientras más tú conozcas al Señor Jesús, Dios va a ir cambiando lo que hay dentro de ti para que seas más parecido al Señor Jesús. ¿No te gustaría ser una persona que nunca ofenda con su lengua? Necesitas conocer a Jesús. Necesitas conocer a Dios. Entonces, sigue abriendo tu Biblia, sigue estudiándola, sigue conociendo más acerca de Dios, más acerca de Jesús. Y videos en internet hay muchos, pero busca aquellos que te enseñen acerca de Jesús, quien es el único Dios, Dios y hombre, quien nunca ofendió con su boca. Y por eso hay tanto que aprender acerca de Él. Si tú eres una persona que ofende constantemente con su boca, ya sea a Dios o a los hombres, tal vez es porque aún no eres hijo de Dios. Tal vez es porque Jesús no vive en ti y no te ayuda a hablar correctamente. Necesitas entonces buscar que Jesús esté en ti y decirle, Jesús, yo soy pecador, limpia mi vida de pecado y enséñame a ser más como tú. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo devocional. Ayúdanos a usar correctamente nuestra boca y a ser más como el Señor Jesús. Te lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.